Seguimos en el programa Silogismo Contrafáctico con la experiencia de quienes no fueron a la guerra. Antes de ir con el tema, ¿vos por qué, se decía en mi época, te salvaste del servicio militar? Yo me salvé porque a los 9 meses de edad se me declaró el asma y en el año 79 me enteré que había un plan que se llamaba Plan Piloto, que era para asmáticos y epilépticos para salvarse de la conscripción. Durante el año 80 hice todos los trámites y cuando fui a la revisación médica en el 81 me salió el número de sorteo 975 y como soy chiquitito de tamaño me tocaba Infantería de Marina. Cuando llego ahí me encuentro con que ya tenía ¿cómo se dice? La historia clínica mía del Hospital Militar Central, que decía DAF, un sello grande que era disminuido en las aptitudes físicas. Sí, discapacitado de aptitud física. Yo también tuve lo mismo, pero por razones que saltan a la vista. ¿Y vos por qué te salvaste? Porque saqué 105 en el sorteo. ¿Por número bajo? ¿Estabas en Argentina en aquel momento? Sí, sí. O sea, por el culo, digamos. Claro, más o menos. ¿Vivías por dónde? Y yo vivía en Avellaneda, en Meguino, cerca de Cancha Racing. ¿Y hoy cómo terminó Racing? 4-3, partidazo. ¿Ganó o perdió? Ganó. No sé, yo no lo sé. Yo vi que estaba ganando 2-1 en el primer puente y después me acordaba de que vos podías perder. Trate de no perder más puntos, que nos estamos acercando. Sí, bueno, a mí el fútbol no me soluciona los problemas en la vida. No es un tema central para mí. Para mí es un tema de carácter humorístico el fútbol. Ahora la pregunta sí es ubicar la cuestión en términos geopolíticos. Me parece que a la Unión Soviética le interesaba mucho tener una cuña en un país que estaba muy alineado con el imperialismo norteamericano y utilizaba su comercio exterior para tratar de tironear a la Argentina para que juegue un rol distinto en la Guerra Fría. ¿Ustedes comparten esa idea? En parte sí, y particularmente en la coyuntura de la Guerra de Malvinas hay que recordar que Argentina recibe el apoyo del movimiento de los no alineados y que muchos nos sorprendimos cuando vimos al canciller Costa Méndez abrazado con Fidel. Fueron cosas muy fuertes las que pasaron en muy poco tiempo, teniendo en cuenta que mientras pasaba esto los militares seguían torturando a los conscriptos en las Malvinas, ¿no? Torturando a la tropa propia. Así es. Si los rusos tuvieron esa idea, me parece que fantaseaban, porque de última el interés de Argentina en el acuerdo era simplemente comercial y tenía que ver con la rentabilidad para una clase muy determinada de la Argentina, y no tenía que ver, o sea, pensar que en términos comerciales iba a repercutir en lo ideológico y Argentina iba a ser una fractura en su lealtad hacia Estados Unidos, me parece un romanticismo por parte de los rusos. No solamente, en todo caso no sería solamente de parte de los rusos, sino también de los chinos, porque la burocracia del PCR rendía cuentas a China. En aquel momento estaba, ya no estaba vivo Mao Zedong, era la etapa de... No, Mao Zedong muere en el 76. ¿Quién estaba? Era Deng Xiaoping ya. Estaba la banda de los cuatro. Creo que habían sido volteados antes del 81. La banda de los cuatro eran los seguidores de Mao más incondicionales que... Entre ellos la viuda de Mao. Exactamente. Pero para nosotros es muy difícil seguir esa sociedad que todas las personas... Yo no sé ni de qué me hablo. ¿Oíste hablar de Mao Zedong? Sí, obvio, no, pero digo, no, Mao Zedong, porque... Depende de la transcripción. Sí, claro. sí, pero no tengo presente en términos históricos qué pasó con China después de la muerte de Mao, digamos, que medio que uno perdió. Bueno, entonces pasaron unas cuantas cosas, al punto que hoy en día China es la primera potencia económica del mundo, desplazando a Estados Unidos, y sigue sosteniendo a Estados Unidos mediante sus compras de bonos de deuda externa de los Estados Unidos. El día que los chinos no compren más bonos de la deuda externa de Estados Unidos, se va a saber a dónde la economía capitalista en el mundo. No, estamos en una ley de protección al menor, no puedo utilizarla. Bueno, seguro que están juntando oro, Sí, mucho oro, mucho oro para cambiar el patrón de... Sí, bueno, en algún momento se va a ir. Yo cuando era entrevistado a José Luis pronostiqué que el dólar se iba a la miércoles, pero
era el tiempo que China necesitaba cambiar la composición de sus reservas de tantos papeles de la deuda de Estados Unidos, disminuirlos y tener más oro. Le hago una pregunta. Estamos más o menos de acuerdo, estamos en esta mesa de que la dictadura tenía una lealtad ciega, incuestionable a Estados Unidos. ¿Cómo puede? De hecho, fantaseó con la posibilidad de que Estados Unidos jugara realmente a la neutralidad en encontrarse con Gran Bretaña, cosa que no sucedió. O sea, ¿Cómo puede ser posible? Recordemos que los militares argentinos participaban junto a los militares norteamericanos en la intervención de Centroamérica. Sí, en el entrenamiento. Y todos los que vienen acá se olvidan de otra intervención de Estados Unidos que fue en 1980 cuando dieron el golpe de García Meza contra el presidente constitucional Lilia Gayler, que en aquel momento Estados Unidos estaba gobernado por Jimmy Carter, que hablaba de derechos humanos y dejaba caer a las dictaduras derechistas. No, pero Carter estuvo entre el 74 y el 78. No, 76 al 80. 76 al 80. Fin del 80 fue la elección, el 76 fue la elección de Carter. Pero la crisis de Watergate fue en el 73, Carter asumió en el 74, después asume en el 76. Ganó la elección en el 76 y asume en el 76. En el medio gobierna Ford. Gerald Ford, de quien Lyndon Johnson decía que no podía caminar y masticar chicles simultáneamente. Célebre frase. No podían hacer su política represiva habitualmente los Estados Unidos en Centroamérica, que eso va a ser tema la semana que viene, que vamos a traer un militante argentino que estuvo en el exilio y que combatió en la revolución sandinista y luego combatió con la guerrilla salvadoreña. ¿Quién? Jorge Luis Pampa Ubertalli. No sé si no lo conoces ni oíste nombrar de él. No. Bien, tiene algunos antecedentes políticos muy cercanos. Estuvo en el partido Miles hasta que el partido Miles explosionó, cuando se fue al demonio, cuando se quedó de un lado Luis de Liga y del otro lado... También tiene que ver con que es una etapa que se manejó con muchas reservas de los partidos que mandaban gente a las brigadas internacionales. De hecho, en uno de los congresos del PC, uno de los focos de conflicto es porque el PC no quiso reconocer a un caído. Marcelo Feito. Claro. En El Salvador. Claro, era una parte de la historia que se ponía debajo de la alfombra, ¿no? Y para mí es un motivo de orgullo que tuvo organización mandar a las brigadas internacionales, porque al mismo tiempo los militares argentinos mandaban al otro lado. Pasa que el PC fue un partido muy raro, es un partido muy raro, pero tuvo una época muy rara. Era un partido que se reivindicaba revolucionario, que tenía una práctica reformista y que quería ocultar toda la acción militar y la formación militar que tenía algunos cuadros. Más grave, cuando a mí me toca conocer la Unión Soviética, a mí tuve la suerte de conocer la Unión Soviética en plena perestroika. Eran otros aires, digamos. Y cuando vuelvo muy perestroico, muy con esta cosa de está todo muy bien, pero revisemos. Y yo ya me encargaba de la formación política. Y yo me acuerdo que mi primer foco de conflicto fue introducir a Gramsci, porque se decía que Gramsci era una desviación de derecha del comunismo, el eurocomunismo era impugnado por el Partido Comunista Argentino, y de hecho se sostenía, antes de la utopía... El eurocomunismo no era Gramsci, era el eurocomunismo. Claro, una desviación de derecha del comunismo, ¿no? Y de hecho el Che Guevara, hasta creo entrado el 80 y algo, cuando se hace el proceso de revisión, era un aventurero pequeño burgués. Siempre, para el Partido Comunista siempre lo fue. Después hay que aplicarles a Lenin, a esos militantes del Partido Comunista. Lenin dice en El Estado y la Revolución que cuando los revolucionarios están vivos, la burguesía los persigue, los reprime, y cuando mueren los convierte, para decirlo ahora, en mercancía. La figura de ellos la convierte en mercancía. Pero hay que decir, ya que estamos revisando un poco de historia del Partido Comunista, que la aparición de, si bien hay dirigentes del Partido Comunista... la demonización, digo yo, las cosas que he aprendido en el PC... Yo no quiero demonizar a nadie, simplemente contar cosas que no son indiscutibles. Veníamos en el auto, me arrimaron unos compañeros de militancia aquí cerca, y lo que hablamos justamente que el PC, más allá de todos los errores que uno le puede criticar,
fue una gran escuela de cuadros. De Claro, hecho, claro. digamos, nosotros nos formamos políticamente en el PC. Políticamente, ideológicamente y teóricamente. Y algunos de los ministros que tuvo el gobierno anterior se formaron Sí, ideológicamente sí, dentro sí, del sí, PC. sí. Y algunos de los ministros, de ex ministros del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión Ibarra. de Macri, Ah. no, de Macri, Ujú. como Mariano Narodowski, por ejemplo, también tienen ese origen, ¿no? Duró un suspiro. Mariano Narodowski se olvidó de sus tiempos, o no se olvidó, honró sus tiempos del PC porque se convirtió en un KGB al servicio de Macri. Jorge Sigal también, que ahora también está con el gobierno. Sigal es- Lipovetsky es hijo No, de un Eduardo. dirigente. No Eduardo, El- sino Jorge el Boli, tipo- el hermano menor. el diputado. El Lipovetsky, Daniel Lipovetsky, sí, el diputado. Yo sé que el padre, alguien me comentó que había pasado por la Fed en algún momento él, y el padre fue dirigente, creo que era Jacobo Lipovetsky o algo por el estilo, el nombre del padre. No recuerdo, pero... Bueno, ya que estamos hablando del partido, antes me interrumpieron porque quería hacer una semblanza histórica, después volvemos a la cuestión Malvinas. El partido, para que se constituya el gramscismo en la Argentina, fueron expulsados unos cuantos intelectuales que querían introducir a Gramsci. Si bien Ernesto Giudice era un gramsciano y difusor de Gramsci desde tiempos anteriores, en los años 60 tuvieron que echar, primeros años 60, a Portantiero, a Murmis, a Vicó, y tantos no me acordaba como militantes del Partido Comunista, para que se constituya un sector gramsciano en la Argentina. Que son los que después forman el Club de Cultura Socialista. Bueno, por eso, no nos alejemos mucho, porque la trayectoria de cada persona puede ser Bueno, hoy se sinuosa. aborda Gramsci dentro de lo que es el Bueno, el partido. único dentro del PC, el único intelectual del PC que siguió reivindicando a Gramsci y que no fue alejado del PC fue Héctor Agosti. Ujú. De hecho, hoy el centro de estudios del Partido Comunista bueno. se llama Héctor P. Agosti. Les hago una consulta. Quiero ir a la pregunta que Sí. quería ir. ¿Cuál fue la posición oficial del Partido Comunista durante el conflicto de Malvinas? La posición oficial del Partido Comunista la podemos sintetizar en una consigna que había en la bandera que encabezaba la mini columna del partido. Malvinas y democracia también. Sí, exactamente. Claro. Malvinas sí, democracia también, como la consigna de madre de Plaza de Mayo, Claro. era las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también, ¿no? Era una postura por ahí que Había no podía alguna hablar para- había alguna convivencia en función de la necesidad de la Unión Soviética en ciertos sectores de la cúpula, pero el resto del Partido Comunista militaba en contra de la dictadura, y de hecho hubo desaparecidos comunistas. Y es que tocaste justo un tema que me viene sobrevolando como un águila en la cabeza y que no quería tocar demasiado. ¿Es cierto que hubo un sector de militancia que fue soplado por la dirección a la dictadura? No conozco el tema. No me animaría a aseverar tanto. Pero Yo hay no me animo a aseverarlo, Es un pregunto. rumor que cada tanto se Es un escucha. rumor que se escucha constantemente. Bueno, el rumor es... No, lo que sí sé es Como que... por ejemplo el romance de Perón, Facundito. Digo, fue Perón el que creó realmente la AAA, y sí, son cosas que se No, dicen. eso no tiene discusión. Lo cuenta No, Miguel para vos no Bonazo. tiene discusión, No, es no, que no. no discutir. A ver, los que son peronistas dogmáticos no pueden entender que haya peronistas como Menem, y no pueden entender que Perón, que era un hombre de orden, haya creado la AAA. Miguel Bonazo Sí, él lo asevera, que lo escuchó con su oreja decir a Perón en una reunión en Madrid, poco antes de venir: en la Argentina hay que hacer un somatén, es una brigada para combatir a la insurgencia. Miguel Bonazo es creíble, digo yo. En aquel momento no era lo que fue después, el tipo descompuesto que se convirtió Tenés elementos después. para darle más valor que el de un rumor, digo... A ver, te lo contesto de modo muy simple. En los primeros días de 1974 hay una conferencia de prensa, y una periodista, que no me acuerdo el nombre, que estaba vinculada al PRT, le dijo a Perón: el general, ¿qué hacen las organizaciones parapoliciales? ¿Usted qué dice? ¿Que hay organismos parapoliciales? Pero general, matan todos los días personas. Hágale una querella a la señorita por lo que está diciendo, le dijo a Benítez, ministro de Justicia que tenía al lado,
la chica le dijo, general, yo soy peronista, y Perón le contestó, lo disimula muy bien. O sea, Perón no podía ignorar, no era un arteriosclerótico como dice algunas personas lo que hacía López Rega, lo que se hacía en López Rega, y le dio vía libre. O sea, hubo un navarrazo, un golpe de estado policial al gobernador de la provincia de Córdoba, y Perón intervino en la provincia contra el gobernador legítimo. Él atacó la provincia de Buenos Aires, un cuartel en Azul en la provincia de Buenos Aires, y esa noche Perón le echó la culpa al gobernador y lo obligó a renunciar. La complicidad, y lo asumo, aunque me peleo con muchos compañeros peronistas, de Perón con la AAA, me parece que nadie va a poner un documento que diga hay que crear la AAA Juan Domingo Perón, ¿viste? Nadie va, no, si vamos a los documentos escritos no es responsable de ninguna muerte. O sea, creo que salvo que seas un peronista muy dogmático, ¿no? El único que era capaz de firmar esas cosas era Stalin. O Franco. ¿Franco firmaba también? Franco firmaba fusilamientos. Sí, pero con la razón de la guerra, 1 millón de muertos después de la guerra, ¿viste? Crean una situación que Tony Negri llamaría poder constituyente, por parte del poder que avanza en la creación de una legalidad diferente. Yo vuelvo a la pregunta tuya. Yo te diría, las evidencias o no las evidencias, los indicios. Igual descarrilamos, ¿no? Porque empezamos con Malvinas y tal. Sí. Así es la historia argentina, ¿viste? A todos nos interesa. Digamos, la deducción que yo puedo hacer a través de los indicios que hay en la historia es que, al contrario, la dirigencia del Partido Comunista operó sobre la dictadura militar para salvar comunistas. De hecho, digamos, el Partido Comunista tiene 106 desaparecidos y tiene 35 asesinados desde el golpe, desde el primero de julio del 74, el día de la muerte de Perón, hasta el 10 de diciembre del 83, digamos. ¿Cómo es la distinción entre desaparecido y asesinado? El desaparecido no lo ha habido nunca más. El desaparecido es el que es secuestrado, el detenido desaparecido, digamos, con la técnica del campo de concentración, digamos, ¿no? Lo que conocemos de la ESMA, etcétera. Y el asesinado era cuando había un asesinato político, por ejemplo, Román Mentaverri, que era un dirigente de la Federación Juvenil Comunista y que era editor de nuestra propuesta, creo, es asesinado en el local donde funcionaba nuestra propuesta, entra una banda y lo acribilla a balazos, que era la forma clásica de asesinato de comunistas décadas anteriores, digamos. Hay 35 compañeros que fueron asesinados de esa manera, cuyos cuerpos no fueron desaparecidos, y hay 106 que fueron desaparecidos. Que yo calculo que muchos de ellos deben haber tenido el fin del primer desaparecido de la historia, que fue Juan Gallinela, médico rosarino, dirigente del Partido Comunista también. Único asesinado durante el gobierno de Perón. Desaparecido. También, está asesinado y después no apareció el que en el juicio se demuestra que murió en la mesa de tortura, sin Gallinela. Que por otro lado, también, ¿no?, las contradicciones de la historia. El Partido Comunista estuvo en la Unión Democrática, Gallinela es desaparecido en junio del 55 y es levantado de la calle con unos volantes del Partido Comunista que denunciaban y repudiaban los bombardeos de la Marina sobre Plaza de Mayo del 16 de junio del 55. Estas contradicciones también que tiene el Partido Comunista de idas y vueltas, ¿no? Que tiene la historia argentina. Algún día yo voy a escribir algún libro sobre todo eso. Nunca hay que olvidarse. Si escribió La Nata, ¿por qué no vos? No, bueno, yo ya escribí, no sé si antes o después que La Nata. Sí. Todos tienen derecho a escribir y hay peores. Nos conocemos hace mucho y hay peores escritores que La Nata. La Nata es cuestionable desde el punto de vista moral. Es decir, cómo se mete, no solamente las bestialidades que dice, sino cómo se mete desde su total ignorancia a hablar de historia argentina. Tiene 2 libros de historia argentina donde demuestra que no sabe absolutamente nada de historia argentina, pero todo el mundo tiene derecho a publicar y además es un derecho constitucional. Yo digo, voy a hacer algún libro recordando las contradicciones terribles de la historia argentina. Leopoldo Lugones empezó siendo anarquista,
después Claro, fue socialista, Terminó después siendo fascista. se hizo fascista, su hijo inventó la picana eléctrica y su nieta fue montonera muerta por la represión. Alzogaray. Alzogaray tenía un pariente que era de izquierda, pero era homogéneamente de derecha su familia. Tenía una... Bueno, los desaparecido hijos, en Tucumán. dos sobrinos que eran hijos de Julio, de su hermano Julio. general, creo que. General Julio Alzogaray. Hijo del general Julio Alzogaray, que Los fue dos desaparecido. hijos. Dos. Yo pensé que era uno solo, y el caso que a mí me parece más terrible de la historia argentina es el de Julio Troxler, Sí, claro. que era sobreviviente de los fusilamientos del 56, lo que no pudieron las balas peronistas de la AAA Sí. con él. Son esas cosas que tiene la historia argentina que ameritan un libro. Les dejo una pregunta No, por curiosidad. no porque te quiera contradecir. Tenemos que hacer un bloque en el programa dedicado al libro que Patricio va a presentar el martes, que tiene que ver con todo este tema, así que mi idea, si están todos de acuerdo, porque yo no soy un autoritario, es que en el bloque siguiente hablemos del libro de Patricio y después sigamos con el tema de Malvinas. Dale. ¿Estás de acuerdo? Bueno, vamos al tema musical y después seguimos.